Lo que ocurrió en esta primera vuelta presidencial ya está siendo catalogado por muchos analistas como uno de los fenómenos políticos más sorprendentes de la historia reciente de Colombia. Contra todos los pronósticos de los sectores tradicionales y desafiando las estructuras políticas que durante décadas dominaron el escenario nacional, Abelardo de la Espriella logró superar la barrera de los 10 millones de votos en una primera vuelta, una cifra que para muchos parecía simplemente imposible. Y es que más allá del número, lo que ha llamado la atención es la magnitud del respaldo ciudadano. Durante la transmisión especial de análisis electoral, varios expertos coincidieron en que esta votación no tiene precedentes recientes y que solamente puede compararse con los grandes hitos electorales que marcaron la política colombiana en las últimas décadas. Algunos incluso afirmaron que se trata de la segunda votación más grande registrada en una primera vuelta presidencial en más de 20 años. Pero la gran pregunta ahora es otra. ¿Cómo logró Abelardo de la Espriella construir un movimiento capaz de movilizar a millones de colombianos en tan poco tiempo? ¿Qué hay detrás de una campaña que pasó de ser vista como una apuesta arriesgada a convertirse en una verdadera fuerza electoral? Mientras el país empieza a mirar hacia la segunda vuelta, los resultados de esta jornada ya dejaron una conclusión imposible de ignorar. Colombia acaba de presenciar un hecho político que podría cambiar el rumbo de las elecciones de 2026. 10 millones. Yo no sé qué tantos candidatos a la presidencia de Colombia hayan tenido 10 millones de votos como los que ha tenido hoy Abelardo de la Espriella. En la historia reciente no creo que son muchos. No, la realidad es que en primera vuelta ninguno. La realidad es que la votación de Abelardo de la Espriella, desde que yo tengo uso de razón, es la segunda más grande después de la de Álvaro Uribe, que ganó en primera vuelta. El resultado de Abelardo de la Espriella es impresionante. Realmente hizo una campaña excelente para lo que él buscaba, que era conseguir votos. No tuvo que mostrarse el más conocedor, no tuvo que mostrarse el más profundo. Él apeló a los sentimientos de los colombianos, los supo capitalizar y por eso tiene una campaña tan exitosa. Realmente la campaña fue realmente bien manejada, su manejo digital fue excelente, su manejo en redes fue excelente y el resultado es que, quitando que el censo electoral cambia, es la segunda votación más grande desde el año 2000, cuando el presidente Uribe sí ganó en primera vuelta. Pero si uno mira Santos 1, Santos 2, Duque, Petro, a todos ellos en porcentaje les ganó. Lo que demuestra que los outsiders, porque él es un outsider, saben hacer las campañas de una forma distinta y saben llegarle a los ciudadanos de una forma distinta. La política tradicional quedó enterrada. Doctora María Viviana, Abelardo de la Espriella, 10 millones de votos no es un tema menor. Es un resultado muy destacado para resaltar, como decía Juan Alberto, es el único candidato que en primera vuelta ha obtenido esa votación. Pero Luis Carlos, no solamente el número. Mire, esta ha sido una campaña de símbolos y el hecho de que él esté en la región recibiendo los resultados también es una reivindicación de las regiones. Eso también comunica. Buen punto. También es un cambio importante en la forma de hacer política. Y creo que eso también hay que darle la importancia y la relevancia que se merece. No solamente el número, que sin duda es muy destacado, como dijimos, el único que ha alcanzado ese resultado, sino también el uso de los símbolos y el hecho de que esté en la región, en Barranquilla, que llegue por el río a recibir, a festejar con su gente, es también un símbolo muy relevante que también va a empezar a cambiar la forma de hacer política seguramente. Sí, lo tiene claro ese manejo de símbolos, de simbolismo. Es que, doctora Cristina, Abelardo de la Espriella no estaba haciendo campaña desde que empezó a hacer campaña. Abelardo de la Espriella lleva años ideando esto y no se puso a montar la campaña en el momento en que lo anunció. Al contrario, hizo una campaña donde los protagonistas de la comunicación, de la planeación, de la ejecución, de la idea, era su campaña de amigos. Iván Tovar es el que se inventa el tigre y la canción. El señor Carlos Suárez es su amigo y su socio. La gente que ha estado alrededor de él venían trabajando con esta idea hace años y este no es el resultado de una casualidad. Llevamos oyendo, Luis Carlos, a Abelardo hablando de la presidencia mucho tiempo. Hace 8 años ya estábamos oyendo, sobre todo que siempre estaba opinando de la situación política del país. Entonces a mí no me sorprende la campaña que hizo. Él es un showman en su vida, no solamente en campaña, sino en su vida en general. Es un tipo simpático, que llega a la gente, porque no es solamente uno tener un buen asesor, sino también que el producto sea bueno.
y sin duda Abelardo tenía todo lo que se requería para ser un gran personaje en estas elecciones. Y sí, ya la verdad es que yo creo que no hemos hablado de los ganadores, de unos ganadores que son los asesores y estrategas de él, porque la verdad es que tienen una campaña maravillosa. Yo no los conozco, pero esos son los estrategas que uno quiere para una campaña. Lograron el tigre, ¿no? Lograron personificar a ese tigre y llegar a la gente y decirle, acá estamos y ¿sabe qué? Los voy a proteger. Los colombianos necesitaban eso, que alguien les dijera, los voy a proteger de los malos, porque desafortunadamente lo que hemos visto en los últimos años es que los victimarios están posando de buenos y las víctimas de malos. Esa es la historia que quiere reescribir el pacto histórico y que no podemos permitir, y eso fue lo que lograron encarnar en ese tigre que nos iban a defender de esos victimarios que llevan años en Colombia derramando sangre. Si algo quedó demostrado durante esta primera vuelta presidencial, es que la campaña de Abelardo de la Espriella no fue producto de la improvisación. Detrás de los más de 10 millones de votos, hubo una estrategia que supo interpretar el momento político que vive Colombia y conectar con millones de ciudadanos. Uno de sus mayores aciertos fue mantener un mensaje claro de principio a fin. Mientras otros candidatos cambiaban de discurso según las circunstancias, Abelardo se mantuvo firme en temas como la seguridad, la autoridad y la defensa de las instituciones. Esa coherencia permitió que los votantes identificaran rápidamente qué representaba su candidatura. A esto se sumó un manejo de imagen que logró construir símbolos fácilmente reconocibles. Cada aparición pública, cada mensaje y cada evento reforzaban una misma idea, generando una identidad política sólida que terminó diferenciándolo de sus competidores. Otro factor clave fue su presencia digital. La campaña entendió que las redes sociales ya no son un complemento, sino un escenario principal para llegar a los ciudadanos. Allí logró amplificar su mensaje y conectar con públicos que normalmente permanecen alejados de la política tradicional. Pero quizás el mayor acierto fue interpretar el sentimiento de una parte importante del país. La campaña logró canalizar preocupaciones, expectativas y deseos de cambio que muchos colombianos venían expresando desde hace años. Me pasan un dato muy importante, doctora Cristina, doctor Alberto Bernal. Abelardo de la Espriella, y este es un oyente televidente que quiero mucho y hace mucho rato está en mi corazón y en mi trabajo. Me dice, Abelardo puede ser el primer presidente costeño en 140 años, desde Rafael Núñez. No es un dato menor. Obviamente es un dato que está a la altura de mi televidente. Hombre, presidente costeño desde Rafael Núñez. Y la cosa va a poner presidente. Sí. Okay. Venga, Luis Carlos, si me permite le doy un dato que ahorita estaba revisando, un tema muy importante. En Bogotá, con el 99, con el 100% ya del preconteo, Iván Cepeda sacó 41.6% en Bogotá. Si la memoria no me falla a mí, Gustavo Petro sacó 51% en la elección pasada. O sea, la veo va a ser bien difícil para Iván Cepeda ganar Bogotá con esa votación. Y además otra cosa que aquí en el interno estaba diciendo Juan, que el voto en blanco estuvo bastante bajo. O sea, bastante impresionante esto que pasó, que hubo un voto blanco en blanco bastante bajo. Entonces yo creo que si Abelardo logra llevarse los votos de Paloma en Antioquia, que mal contado son como 600.000 votos, 700.000 votos, que yo creo que es bastante probable, pues es bastante, la matemática para Cepeda es bastante difícil. Yo creo que en este momento en la Casa Nariño y en el cuartel de Cepeda pues la están viendo bastante difícil. Pero déjeme terminar con esto porque lo mío son los números, Luis Carlos, y esto es mi trabajo, yo me tengo que atrever a hacer estas predicciones. Basado en lo que le voy a decir, así quedarían los votos en segunda vuelta, asumiendo que no aparezcan 1 millón de votos de la nada, pues como aparecieron con el cartel con el pacto de la picota en el 2022, que esperemos que no vaya a pasar en segunda vuelta. Si Abelardo recibe el 60% de los votos de Fajardo, el 85% de los votos de Paloma, el 50% de los votos de Claudia López y el 70% de los otros. Eso básicamente sería la matemática. ¿Por qué digo que el 70% de los otros? Porque la mayoría de la gente que iba a votar por Cepeda ya votó por Cepeda. Entonces yo creo que los otros que todavía no saben o que están por ahí flotando y que no son ni de Fajardo ni de Claudia, yo creo que se van a ir mayoritariamente para Abelardo de la Espriella. El resultado de la elección en segunda vuelta sería el siguiente. Abelardo pasaría de mal contado 10.3 millones de votos a 12.6 millones de votos. Déjeme repetir esto, de 10.3 millones de votos a 12.6 millones de votos, y Iván Cepeda pasaría de 9.6 millones de votos a 10.5 millones de votos, que implicaría una diferencia de 2 millones de votos en segunda vuelta. Ojo, esto es pura matemática, lo que yo le estoy diciendo, Luis Carlos. Yo no tengo ni idea si va a pasar esto o no va a pasar esto. Pero con esas proporciones que yo le di a usted, yo le digo
desde el punto de vista matemático, aquí la vaina está extremadamente jodida para el candidato comunista Iván Cepeda. De todas maneras, le voy a decir algo a ustedes, compañeros, y sé que tenemos que cerrar para algunos de ustedes que tienen compromisos. Además, esta transmisión que les hemos dicho iba de 3 a 7 de la noche, agradeciéndole a todos. Sobre el tema de la segunda vuelta, para que lo tengamos sobre la mesa y pueda servir también de discusión y de análisis en lo siguiente. Cuidado con, o atención, o subrayar el papel que va a jugar Estados Unidos en la segunda vuelta. No se nos puede olvidar que Estados Unidos va a jugar un papel preponderante. De la misma manera que pudimos anticipar, y ustedes son testigos, que la campaña de Abelardo iba a tener una gran posibilidad. Quiero mostrarles este trino que acaba de salir, que es de uno de los representantes más importantes que hay en Estados Unidos en el mundo de la Florida. Es el representante Carlos Jiménez. Dice: felicidades, Abelardo de la Espriella, nos toca unirnos por el futuro de Colombia firme por la patria. El papel de Estados Unidos. Sería inocente pensar que Estados Unidos no va a jugar un papel en las elecciones en Colombia. Ecuador está siendo impulsado, aupado por Daniel Noboa y por Estados Unidos. Nos pusieron aranceles y nos los quitaron ahora gracias a una intervención de Abelardo, pero evidentemente era algo coordinado con Estados Unidos. Los aranceles fueron impuestos por la falta de autoridad y de trabajo en contra de las drogas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Estados Unidos en enero 3 sacó a empellones y con aviones a la cabeza del castrochavismo en nuestra región, Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, en una jugada que no fue tan grande, pero es igualmente significativa, se retomó el Canal de Panamá hace menos de 15 días. Imputaron cargos contra los Castro, contra la figura más importante de los Castro. Y al mismo tiempo imputó a 9 funcionarios muy cercanos a Claudia Sheinbaum, presidente de México, por narcotráfico. Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Honduras, todos con el accionar del narcotráfico por parte de Estados Unidos. Sería inocente pensar que no lo va a hacer. Con la joya de la corona, el país que más produce narcotráfico en el mundo, cocaína y coca, que es Colombia. ¿Que lo va a dejar pasar? Ni bobos que fueran. A eso vendría una pregunta también inteligente, de la cual podría anticipar alguna respuesta. ¿Cómo? Luis Carlos, ¿cómo va a hacer algo Estados Unidos? Bueno, hay maneras. Uno de los temas que más debate podría generar de cara a la segunda vuelta presidencial es el papel que podría desempeñar Estados Unidos en el panorama político colombiano. Aunque las decisiones finales siempre dependen de los ciudadanos en las urnas, algunos analistas consideran que el respaldo internacional puede influir en la percepción de los votantes y en la confianza de los mercados. En el caso de Abelardo de la Espriella, una eventual ayuda de Estados Unidos no necesariamente tendría que manifestarse mediante apoyos directos. Podría reflejarse a través de mensajes públicos de congresistas, líderes políticos o figuras influyentes que vean con buenos ojos algunas de sus propuestas relacionadas con la seguridad, la lucha contra el narcotráfico o el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. También podría existir un respaldo indirecto desde el ámbito económico. Señales de confianza por parte de inversionistas internacionales o expectativas positivas sobre la relación entre ambos países podrían convertirse en un factor relevante durante la campaña. Sin embargo, cualquier influencia externa tendría límites claros. Al final, ninguna declaración internacional reemplaza la decisión soberana de los colombianos. Son los ciudadanos quienes tienen la última palabra en las urnas. Por eso, más allá de apoyos, mensajes o pronunciamientos, el verdadero desafío para cualquier candidato sigue siendo convencer a los votantes de que representa la mejor opción para el futuro del país. En Argentina, de cara a la segunda vuelta, cuando ganó el señor Milei, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de un trino, prometió la compra masiva, y el doctor Alberto Bernal no me va a dejar decir una mentira, de la deuda soberana de Argentina. Y con eso logró convencer a muchos de que con el apoyo de Estados Unidos al señor Milei iban a solucionar el problema económico. 2. Asfura, en Honduras, elecciones que tuve la bendición de cubrir. Faltando unos días para que se dieran las elecciones en ese país, puso un trino para que votaran por Asfura, prometiendo ayuda a los migrantes de Honduras que hacen parte del TPS, que es el Sistema Temporal de Protección. Y lo cumplió, y ganó Asfura. Así que puede ser vía económica, vía migratoria, o también a lo que estamos acostumbrados todos, ¿no? Porque es verdad, campaña sucia, investigaciones, revelaciones, ¿no? Apretadas de tuercas, porque tenemos que tener en cuenta que en Colombia tenemos un presidente que está bajo la ley Clinton. O sea que tiene razones Estados Unidos para hacerlo y tiene herramientas Estados Unidos para hacerlo en segunda vuelta. Ahora la gente tiene que salir a votar porque eso es lo que
ocurrir. Pensamientos finales entre todos para cerrar esta transmisión. Quiero empezar con la doctora María Viviana Botero. Doctora María Viviana, para que cerremos esta transmisión acá en Vélez por la Mañana. Luis Carlos, muchos pensamientos. Cierro con dos que en este momento me resuenan. Lo primero, ¿qué va a hacer el presidente Petro durante estas 3 semanas? Creo que la ciudadanía tiene que estar atenta y vigilante y pedirle al gobierno que respete los resultados. Y ojalá que podamos tener 3 semanas tranquilos y que podamos tener una segunda vuelta tranquila y que pase lo que pase en esa segunda vuelta, se respeten los resultados. Creo que eso hay que empezar a decirlo. Lo segundo, una lección para mí hoy, la necesidad o la importancia de los nuevos liderazgos. Creo que estamos en ese momento, en un punto de inflexión muy interesante en términos de liderazgos y de renovación de liderazgos, y creo que hacia allá hay un punto en el que debemos trabajar. Y finalmente, pues hemos reconocido la campaña de José Manuel Restrepo, Abelardo. Yo quiero también reconocer nuevamente a Paloma Valencia, el trabajo que hizo, y al presidente Uribe también, por la gallardía y por la rapidez en la que reconoció resultados y se adhirió a la campaña de Abelardo Estrella. Gracias, doctora María Viviana. Doctora Cristina Plazas, pensamientos finales. Luis Carlos, tranquilidad. Yo creo que muchos colombianos vamos a dormir más tranquilos hoy. Llevamos varios días con ansiedad, con dolor de corazón. Entonces yo creo que ese es como el sentimiento, más que el pensamiento que muchos tenemos hoy. Segundo, democracia. En Colombia hay democracia, a pesar de la violación burda por parte del gobierno nacional, no solamente en esta semana, sino en todo lo que han repartido, los 9 billones de pesos que metieron en los contratos de prestación de servicio, a pesar de los narcoterroristas amenazando que tenían que votar por el candidato Cepeda, ganó la democracia una vez más. Entonces, nada, un abrazo para todos, duerman tranquilos, y a usted, Luis Carlos, usted que me regaña tanto, porque yo sí tengo que confesar que no saben lo que me regaña desde que me conoce, ¿no? Entonces, acepto su regaño, acepto mi derrota, pero como a mí me gusta también ganar un poquito, claro. Hace 8 años le gané una apuesta. Ah, sí, señora, eso es verdad. Porque supe leer mejor las elecciones. Sí, hoy, señor. Carlos, usted no me ganó como esa vez, sino que me barrió. Y lo felicito porque me barrió. ¿Y sabe qué? Lo amo por haberme barrido, porque estas son las apuestas que me gusta perder. Entonces, felicitaciones a todos mis compañeros. Y el gran ganador hoy es Vélez por la Mañana. Y qué felicidad estar en este panel y estar en este programa con todas las personas que generosamente nos ven todos los días y por los números que todos los días nos dan. Gracias a todos, gracias por haberse mantenido todo el día viéndonos, escuchándonos, y que les parezca importante lo que nosotros decimos. Gracias de corazón. Doctora Cristina, no sabe el problema en el que me acaba de meter, porque la primera defensora de la doctora Cristina es mi madre, entonces me va a llamar y va a decir, ¿qué le dijiste a Cristina? ¿Cómo se te ocurre haberle dicho algo a Cristina? Me haces el favor y le pides disculpas a Cristina. Cristina, yo también la quiero mucho. Muchas gracias por estar acá. Muy bien, doctor Juan Alberto Londoño, pensamientos finales, por favor. Yo quiero dejar 3 reflexiones. Una, tranquilidad. Tranquilidad en los mercados, tranquilidad en los ciudadanos, confianza en las instituciones. Yo creo que nuestras instituciones han aguantado el ataque del presidente Petro durante estos ya 4 años, y hoy otra vez demostraron que pueden. No se dejó provocar el registrador, tuvo unos resultados excelentes y es un gran ganador. La segunda, llamar a todos a que no exista el triunfalismo. Vuelvo y lo repito, no puede haber triunfalismo. Nos falta el segundo tiempo. Si no jugamos el segundo tiempo y si no nos ponemos las pilas todos a defender las instituciones, perdemos. Aquí no se puede ir nadie a pescar, ni a ver ballenas, ni a nada más. Todo el mundo tiene que concentrarse en la segunda vuelta. Y el tercero es que para mí es, tengo que decirlo, un poco agridulce, porque mi apuesta era con Paloma, porque creo que era una excelente candidata. Entonces solo darle las gracias por todo el esfuerzo que hizo, darle las gracias a toda esa gran consulta y decir que la gallardía es muy importante. Y fue con gallardía que Paloma dijo, todos tenemos que apoyar a Abelardo de la Espriella. Y a Abelardo y a José Manuel, mi amigo José Manuel, decirles, cuenten con todo lo que uno les pueda apoyar. Muy inteligentes todas las palabras, doctor Juan Alberto Londoño, muchas gracias. Pensamientos finales, don Alberto Bernal. Luis Carlos, a ver, bueno, primero me copio de lo que dijo Cris y lo que dijo Juan Alberto. Vamos a dormir bien esta noche, qué felicidad, porque yo duermo pésimo, Luis Carlos, y donde esto hubiera sido malo, pues imagínense lo grave que hubiera sido la noche. Entonces, gracias a Dios, vamos a dormir bien. Segunda reflexión, acuérdese de mí, Luis Carlos, los mercados vuelan mañana, vuelan. Póngale atención a lo que va a pasar mañana con la acción de Ecopetrol. Mañana Ecopetrol vuela porque es la que está más rezagada de todas, en mi opinión. Y esto es una gran noticia porque yo estoy seguro que el Tigre y José Manuel nos ven y saben lo que pensamos. Y José Manuel recibe todos los mensajes que recibo yo. Una de las decisiones más importantes que va a tener que tomar el eventual presidente Abelardo de la Espriella al principio, Dios quiera, en el primer instante que gane, es cómo se llama el futuro presidente de Ecopetrol. Porque Ecopetrol hay que recuperarla después de
como la destruyeron estos señores que manejaron Colombia en los últimos 4 años. Y termino con esto, Luis Carlos. Llevo 26 años trabajando en el sector financiero. Para mí, lo que más me ha enseñado a mí desde el punto de vista de cómo se vive, de la vida, pues, el sector financiero, es que lo perfecto es el mayor enemigo de lo bueno. No es la situación, así es la vida. La perfección no existe, Luis Carlos. Entonces, a todas esas personas que están viendo ahorita, que están aburridas, que no saben qué hacer en segunda vuelta, yo solamente les dejo esta reflexión. Mire, si usted vota por Abelardo Lasprilla, puede que a usted no le guste Abelardo Lasprilla, puede que le parezca muy corroncho, puede que le parezca que grita mucho, le parece muy agresivo, no importa, le molesta como se ve, no importa, no importa. Usted, persona que nos está viendo en este momento, yo le puedo asegurar una cosa, y porque no es una equivalencia como algunos hacen. Abelardo Lasprilla va a ser presidente y va a durar en la presidencia 4 años. Y Abelardo Lasprilla va a entregar la banda presidencial dentro de 4 años a quien los colombianos decidamos sea el próximo presidente del 2030. Eso se lo puedo asegurar y va a pasar. Si gana Iván Cepeda, yo le puedo asegurar, Luis Carlos, que no hay una elección libre en el 2030. Entonces usted, persona en la casa que no sabe qué hacer, no importa, límpiese la cabeza, duerma, salga a trotar, tómese un trago, haga lo que quiera. Pero entienda que hay 2 opciones. Una nos asegura la democracia, la otra nos quita la democracia. Y aquí lo más importante es la democracia. Muy claro eso. Tiene usted toda la razón. Y esa es la verdad a la cual nos enfrentamos en las elecciones en Colombia. Don Julio César Iglesias, último pensamiento para irnos. Luis Carlos, ha nacido un movimiento nuevo, inédito en la derecha colombiana. Es una derecha popular de un signo distinto, una derecha plebeya que se revela contra los habituales pontífices de estos sectores políticos. Y es un hecho histórico, un hecho político histórico que va a marcar de aquí en adelante la realidad nacional. También puedo apostar, Luis Carlos, y esto yo creo que es absolutamente previsible, que el presidente Gustavo Petro va a arrancar desde mañana, como lo hizo la semana pasada, una campaña absolutamente agresiva con nuestra plata, con la plata de ustedes y con la mía. Una campaña a favor de su candidato, en donde se la van a jugar toda, incluyendo la narrativa del fraude, ese apalancamiento de los recursos del Estado, en una campaña que no va a tener límites, que no va a tener instituciones que la puedan parar. Exige la unidad de todos los sectores, que no creemos que Colombia deba ser un régimen socialista o un régimen comunista o un régimen dictatorial. La unidad más allá de las simpatías o antipatías por una persona. Esa persona que puede que no represente 100% nuestros valores o nuestros pensamientos o nuestras ideas, tiene que dejar atrás consideraciones frívolas. Tenemos que pensar en cosas más profundas, en la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida en este país. Luis Carlos, estos son mis pensamientos para cerrar. Una felicitación enorme para todos mis compañeros de transmisión y para usted, Luis Carlos. Esto es gigante. Esto también cambia un paradigma histórico o tradicional de cómo se comunica. Ya no son los grandes medios del establishment, sino que son este tipo de esfuerzos de comunicación que cada vez son más potentes y cada vez son más relevantes para la opinión y para la sociedad colombiana. Y mientras Colombia comienza a prepararse para una de las segundas vueltas más importantes de su historia reciente, una cosa parece estar clara: el panorama político cambió por completo. Lo que hace apenas unos meses parecía improbable, hoy es una realidad que nadie puede ignorar. Abelardo de la Espriella logró consolidar una candidatura capaz de movilizar a millones de colombianos, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de este proceso electoral. Pero más allá de los números, lo verdaderamente importante es que se abrió una nueva etapa en la discusión sobre el futuro del país. Las próximas semanas serán decisivas. Cada campaña buscará convencer a los ciudadanos de que tiene la mejor propuesta para enfrentar los enormes desafíos que tiene Colombia. Seguridad, economía, empleo, inversión, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento institucional serán algunos de los temas que dominarán el debate nacional. También será el momento de las alianzas, de los respaldos políticos y de las estrategias que intentarán conquistar a quienes aún no han tomado una decisión definitiva. Porque si algo quedó demostrado en esta primera vuelta es que ningún voto puede darse por descontado. Por eso, independientemente de las preferencias políticas de cada colombiano, el llamado es a participar, a informarse y a ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Las democracias se fortalecen cuando los ciudadanos hacen escuchar su voz y se involucran en las decisiones que definirán el rumbo de la nación. Lo que viene será una campaña intensa, llena de debates, propuestas, confrontaciones y momentos que seguramente marcarán la agenda pública día tras día. Y como siempre ocurre en democracia, será la ciudadanía quien tenga la última palabra.
Hoy algunos celebran, otros reflexionan sobre los resultados y otros comienzan a reorganizar sus estrategias para la batalla definitiva. Pero más allá de las diferencias políticas, todos los colombianos comparten un mismo deseo: construir un país más seguro, más próspero y con más oportunidades para las futuras generaciones. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada alianza y a cada acontecimiento que pueda influir en esta carrera presidencial que entra en su etapa más decisiva. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los resultados de la primera vuelta ya marcan una tendencia irreversible? ¿O consideras que la segunda vuelta aún puede traer sorpresas inesperadas? Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas participen de esta conversación. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en un próximo video, porque la historia política de Colombia sigue escribiéndose y aquí estaremos para contarla paso a paso.